Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. En este vídeo vamos a ver la resolución de un supuesto práctico de gestión financiera que está orientado a los documentos contables. Como nos dice aquí, bueno, podemos leer el enunciado rápidamente, que nos dice que se está tramitando un expediente de contratación de obras por la reforma de determinados espacios en la sede del Ministerio. Y nos dicen el presupuesto inicial, nos dicen que se va a adjudicar la obra de forma provisional y que Eduardo decide agrupar en un documento único ADOK todas las fases de la tramitación del expediente y que Eduardo decide agrupar en un documento único ADOK todas las fases de tramitación del expediente. Entonces aquí nos dicen, en relación con el contrato de obras señalado, conteste razonadamente las siguientes cuestiones. ¿Qué documentos contables se deben elaborar para la adjudicación definitiva del contrato? ¿Cabe la adjudicación provisional a falta de la reserva de crédito? Y por último, la firma del documento OK implica que la Administración considera cumplido el objeto del contrato por parte del adjudicatario. Bien, pues antes de entrar a resolver este supuesto práctico es importante que entendamos por qué la gestión financiera y los documentos contables aparecen una y otra vez en los supuestos prácticos oficiales de gestión de la Administración Civil del Estado. Y además, en este caso, en este supuesto práctico, aparecen ligados con gestión financiera, algo muy habitual. Y es muy sencillo y quiero que te quedes conmigo hasta el final porque vas a ver además que tengo una guía normativa que explica los documentos contables en relación con la contratación pública, así que si te hacen una pregunta de gestión financiera o de contratos que tenga gestión financiera, lo vas a hacer perfecto. Aquí la Comisión Permanente de Selección no pregunta gestión financiera para comprobar si te sabes de memoria las siglas de lo que significa ADOK, sino para ver si entiendes cómo se ejecuta realmente el presupuesto de gasto cuando hay un contrato público detrás, como es este caso. Lo que vas a ver a continuación es una parte real de una clase donde analizo un supuesto práctico conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, fijándonos en artículos clave sobre duración, prórrogas, preavisos y errores típicos que te pueden hacer perder puntos, pero orientado a gestión financiera. En los supuestos prácticos, la contratación pública no se analiza solo desde el punto de vista jurídico-administrativo de la Ley de Contratos del Sector Público, sino también desde el punto de vista presupuestario, como es el caso de este supuesto, conforme a la Ley General Presupuestaria y a la operativa y a la instrucción operatoria contable. Y aquí es donde hay una idea que conviene tener muy clara desde el principio. No existe contrato público válido sin crédito. Y no existe ejecución del gasto sin los correspondientes documentos contables, como estos que tenemos aquí. Como este ejemplo que nos ponen aquí del ADOK, que los comprime todos. Entonces, aquí tenemos un doble itinerario del expediente. Tenemos Ley de Contratos del Sector Público y presupuesto. Cuando se inicia un expediente de contratación, siempre avanzan dos itinerarios en paralelo. Estos dos, los documentos contables más la contratación. Por un lado, el itinerario jurídico-administrativo, regulado fundamentalmente por la Ley de Contratos del Sector Público, preparación del expediente, aprobación, adjudicación, formalización, ejecución del contrato, ya no sabemos todo esto cómo va. Y por otro, el itinerario económico-financiero o económico-presupuestario, regulado por la Ley General Presupuestaria y por la Instrucción de Operatoria Contable, que lo tenemos aquí también en las fuentes normativas de este supuesto práctico. Si venimos a la última página, aquí tenemos las fuentes normativas, Constitución Española, orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado y la Ley de Contratos. Son dos vías distintas, pero absolutamente inseparables, por lo menos en este supuesto práctico en concreto. Un expediente puede estar perfectamente tramitado desde el punto de vista contractual y, sin embargo, ser radicalmente nulo si falla la parte presupuestaria. Pero ya te digo que es A, B y C, o sea, es muy sencillo. Esto es lo que la comisión quiere comprobar en los supuestos prácticos. Si el opositor sabe analizar o enlazar la Ley de Contratos del Sector Público con el presupuesto de gasto. Entonces, aquí es donde entra mi maravilloso manual práctico del presupuesto de gasto en la contratación pública, donde lo que he hecho ha sido combinar la parte de Ley de Contratos del Sector Público con la de gestión financiera, creando una guía normativa
preparada para responder este tipo de preguntas, con inicio de expediente, aprobación del expediente de gasto, compromiso de gasto, reconocimiento. Después, cuando se acumulan fases, autorización del Consejo de Ministros, anticipo de caja fija, todo. Son como 20 páginas donde viene todo esto explicado a la perfección. Entonces, las fases de ejecución del gasto, ya sabemos que está en el artículo 73 de la Ley General Presupuestaria, que se articula en una serie de fases sucesivas, cada una con su significado jurídico y contable, que son estas que te acabo de decir. Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. Cada una de estas fases se plasma en un documento distinto, y confundirlos o agruparlos indebidamente es uno de los errores más frecuentes de los supuestos prácticos. Pero es que ya ves cuáles son estos que hay aquí y no hay más, por lo tanto es extremadamente sencillo desde el punto de vista teórico. Tenemos el inicio del expediente, que es la primera fase real en la ejecución del gasto, que es la comprobación de la existencia de crédito suficiente. El artículo 116 de la Ley de Contratos del Sector Público es muy claro en este sentido, que nos dice que todo expediente de contratación debe incorporar un certificado de existencia de crédito. Desde el punto de vista contable, es este que tenemos aquí, el RC, que no es otra cosa que una retención de crédito. ¿Sí? Entonces, la regla 77 de la orden de 1 de febrero de 1996 establece que al iniciar un expediente de contratación, el servicio gestor debe emitir el RC por el importe total del gasto previsto, y esto es fundamental para el examen. Sin RC no puede avanzarse válidamente en el expediente, por lo tanto tenemos que tener eso clarísimo. Después viene la aprobación del expediente, que es el documento A. Aquí confluyen dos decisiones dentro de un solo acto, que es que se aprueba el expediente de contratación y se autoriza el gasto en el documento A. También está ligado con la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente el artículo 117, que indica que el órgano de contratación debe dictar resolución motivada aprobando el expediente y ordenando la apertura del procedimiento de adjudicación, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista presupuestario, pues tenemos el artículo 73.2 de la Ley General Presupuestaria, que nos dice que esta fase es la autorización de gasto y se refleja mediante el documento contable A. Y así podríamos seguir con el documento D, con el documento O, el documento OK, en el cual ya tenemos la ordenación del pago, el pago material. Yo siempre utilizo el OK como OK, sí, se le puede pagar, como un ejemplo o como una regla para memorizarlo. Y la acumulación de fases y documentos mixtos, que es cuando se hace todo en un mismo documento, como el caso que tenemos aquí en el supuesto práctico, que tenemos que nos hablan de un documento ADOK que comprime o acumula todas estas fases. Entonces, con este marco teórico claro, ahora sí estamos en condiciones de entrar a resolver este supuesto práctico 12, que gira precisamente en torno a un contrato de obras, la falta de reserva de crédito y la autorización incorrecta del documento ADOK de Eduardo, que no hace más que liarla, y porque a los funcionarios no se les puede despedir, que si no, seguramente ya la habrían despedido, si esto fuera una empresa privada. Entonces, la clave no va de repetir artículos, sino de ordenar bien las fases, saber identificarlas bien, identificar el vicio de nulidad, y es una nulidad exactamente igual que la de la Ley 39, y explicar las consecuencias jurídicas y contables. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer a continuación. La pregunta cuarta nos dice: por otra parte, se está tramitando un expediente de contratación de obras para la reforma de determinados espacios en la sede del Ministerio, y nos dice: el presupuesto inicial es de 3 millones de euros y Eduardo decide adjudicar la obra de forma provisional, aunque no se ha tramitado la correspondiente reserva de crédito, y decide agrupar en un documento único AD-OK todas las fases de tramitación del expediente. Mal vamos. En relación con el contrato de obra señalado, conteste razonadamente las siguientes cuestiones. Ya vemos que nos están hablando de contratos, nos están hablando de obras y tal, pero realmente lo que tenemos que responder es referente a los documentos contables. O sea, vamos a sobrevolar por encima de la ley de contratos prácticamente nada. Por lo tanto,
No voy a mencionar nada de la Constitución, no voy a mencionar nada de la ley o sea, la voy a mencionar, pero no el nombre completo y luego en adelante el CSP, ni de dónde viene, ni el artículo 149.1.18, ni nada de eso. Eso nos lo vamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en las preguntas anteriores. Estamos en la pregunta 4. Por eso te digo, si no las has visto, vete a revisarlas porque ahí está todo eso bien justificado en el marco normativo. Si no, estaríamos redundando mucho y tendrías el mismo material repetido muchas veces. Entonces, la primera pregunta nos dice: ¿qué documentos contables se deben elaborar para la adjudicación definitiva del contrato? Esta pregunta es un regalo, ya te lo digo. La siguiente pregunta nos dice: ¿cabe la adjudicación provisional a la falta de la reserva de crédito? El tercer apartado, el apartado C de la pregunta cuarta, nos dice: ¿la firma del documento OK implica que la Administración considera cumplido el objeto del contrato por parte del adjudicatario? Perfecto. Pues teniendo esto claro, vamos a iniciar con la resolución del supuesto práctico como lo hacemos siempre. Yo voy a abrir un documento y lo voy a escribir contigo paso por paso, justificándolo con la norma. Bien, pues visto esto, lo primero que vamos a hacer como siempre es responder al primer apartado. Lo vamos a pegar aquí y vamos a poner. Siempre vamos a hacer referencia a lo que nos dice el enunciado y vamos a hacer una breve exposición de motivos con lo que está sucediendo. Entonces vamos a poner: en este caso, se está tramitando un expediente de contratación de obras para reformar varios espacios de la sede del Ministerio. El presupuesto previsto es de 3 millones de euros y Eduardo decide adjudicar la obra de forma provisional, aunque todavía no existe reserva de crédito, y se han agrupado todas las fases del expediente en un único documento ADOK. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué documentos contables hay que emitir para poder adjudicar definitivamente un contrato. Esto ya te adelanto que lo tenemos que ver aquí, en la orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. Concretamente lo vamos a ver en las reglas 77 y 78 de la orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado. Y si venimos aquí hasta la regla 77, aquí lo tenemos: compromisos de gasto derivados de los contratos. Y aquí nos sale RC, A, D, AD, y después en el 78 tenemos el documento OCA. Esto también lo tienes resumido aquí en mi guía normativa, que ya hace referencia específica a la Ley de Contratos del Sector Público, su artículo 116, que también lo vamos a ver aquí en este supuesto práctico. Esto te lo digo para que lo tengas presente y te la descargues también, para que te la estudies y aprendas cómo es el procedimiento de contratación teniendo en cuenta los documentos contables. Primero viene el RC, después viene el documento A, después viene el documento D, después viene el documento O, después viene el documento OK, a veces se pueden acumular y tal, ¿vale? Te lo digo porque es mucho menos árido que verlo aquí, en la ley como tal, porque es un poquito árido de ver aquí, es todo como un churro de texto incomprensible. Entonces yo lo he hecho aquí de una forma mucho más visual. Aquí tenemos las distintas fases de ejecución del gasto y lo vamos a ir viendo todo paralelamente en la norma, en mi guía normativa, y vamos a empezar a redactar desde ya. Entonces, vamos a poner: lo primero que nos piden señalar es qué documentos contables hay que emitir para poder adjudicar definitivamente el contrato. Para ello, hay que volver a las reglas 77 y 78 de la orden de 1 de febrero de 1996, que explican el circuito contable básico en un expediente de contratación. Y tenemos, vamos a corregir esto primero,
En primer lugar tenemos que al iniciar el expediente se emite un documento RC. Al iniciar el expediente, el servicio gestor emite un RC por los 3 millones de euros del presupuesto. ¿Vale? Entonces, retención de crédito o reserva de crédito por estos 3 millones, por todo el presupuesto. Lo sacamos ahí para que esté disponible. En segundo lugar, una vez aprobado el expediente de gasto, se expide el documento A por el mismo importe. Sencillo. Es que esto no tiene mayor complicación, pero si no lo sabes, evidentemente, pues fallas mucho. Pero es que es solo esto, y no te van a preguntar más. Cuando ya se sabe el importe final adjudicado, se emite el documento D. Termina la obra y comprobada su correcta ejecución, el servicio gestor emite un documento OK, que se envía a contabilidad para poder pagar. Y ya está. Es así de sencillo. Tenemos el RC, reservamos el crédito, 3 millones de euros. Después, aquí tenemos un error, nos lo aprueban, pues aprobamos el expediente, documento A. Después, ya se sabe el importe final adjudicado, documento D. Y finalmente, termina la obra. Estamos conformes con lo que nos han entregado y como estamos conformes decimos OK. O por lo menos así lo memorizaba yo. OK, documento OK. Y aquí lo tenemos también en la guía normativa. ¿Vale? Empieza, nos dice, bueno, ahora lo vamos a ver también en el supuesto práctico, porque nos dice si cabe la adjudicación provisional a falta de reserva de crédito. Y eso viene en la ley de contratos. ¿Vale? Entonces aquí lo que he hecho ha sido mezclar la ley de contratos con la orden de 1 de febrero de 1996 para generar un documento donde lo tengas todo aglutinado. Entonces ya sabes cómo es todo el procedimiento. Primero RC, después documento A, después documento D, y es que siempre se va a repetir. Y como vemos, aquí solo nos piden los documentos contables que se deben elaborar. No nos piden que especifiquemos qué sucede en cada uno. Aquí ves un poco el desarrollo de cada documento, qué significa. Pero aquí solo nos piden que pongamos qué documentos contables se deben elaborar. Punto. Así que vamos a pasar al apartado B de la pregunta 4. Y lo voy a redactar aquí contigo como siempre y vamos a poner. Nos preguntan si cabe la adjudicación provisional a falta de la reserva de crédito. Y aquí ya vamos a hacer referencia al artículo 116.1 de la Ley de Contratos, que ni siquiera la voy a abrir. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos aquí, en la guía normativa que yo te voy a adjuntar. Nos dice, el artículo 116.1 de la Ley de Contratos establece que toda contratación realizada por las administraciones públicas requiere la previa tramitación del expediente, que se inicia por el órgano de contratación. El apartado 3 del mismo artículo detalla la documentación que debe integrarlo e incluye expresamente el certificado de existencia de crédito o documento equivalente, que pruebe que hay financiación disponible. Tenemos que ver que haya dinero para hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno, también hay una serie de supuestos que nos dice aquí el artículo 39.2b de la Ley de Contratos, que considera causa de nulidad la falta o insuficiencia de crédito, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria y las normas presupuestarias aplicables. Entonces, sabiendo esto ya podemos responder.
Y ya te digo que va a ser una respuesta muy breve. Vamos a poner... Perdón, eso no lo quería decir. Vamos a poner... En segundo lugar, preguntan si es posible adjudicar provisionalmente sin reserva de crédito. Y la respuesta es no. El artículo 116.1 de la Ley de Contratos exige que cualquier contrato público tenga un expediente completo y debidamente tramitado. Y dentro de ese expediente debe constar el certificado de existencia de crédito o equivalente en entidades con presupuesto estimativo, tal y como indica también el punto tercero del artículo 116. Y ahora vamos a mencionar el tema de la nulidad que te comentaba antes. Si no hay existencia de crédito, si no hay certificado de la existencia de crédito, el contrato es nulo de pleno derecho, donde tenemos compiladas las causas de nulidad de la Ley 39 y además las causas de nulidad adicionales que vienen en la Ley de Contratos. Y vamos a poner: además, el artículo 39 de la propia Ley de Contratos es clarísimo al respecto. La falta o insuficiencia de crédito es causa de nulidad del contrato, salvo en los supuestos de emergencia. Por tanto, adjudicar provisionalmente sin reserva de crédito es un acto nulo de pleno derecho. Y vamos a corregir esto un momento aquí, para que quede bien. Bien. Yo te acabo de mencionar ahora emergencia. Y como he dicho en otras ocasiones, emergencia es coger el teléfono y decir: necesito esto ya. Estamos en Paiporta, se están inundando las calles. Necesito sacos de arena. Mándame 40 sacos de arena, ahora mismo, ya. Y cuelgas el teléfono. Eso es emergencia. Sin procedimiento ni nada. ¿Por qué? Porque es una emergencia. No confundir con urgencia en ley de contratos, ¿vale? Yo creo que la diferencia se ve muy clara, pero bueno. Tú visualiza que si nos dicen emergencia es coger el teléfono y contratar, sin ponernos a... ¿Te imaginas tener que tramitar un procedimiento ahí con la gente, las casas inundándose, gente muriendo y tú ahí... No, primero tengo que reservar crédito. No, no tiene sentido. ¿Vale? Por lo tanto, nulo de pleno derecho si no se sigue este procedimiento. ¿Sí? Fíjate qué rápido hemos respondido a esta pregunta y qué bien lo hemos hecho y qué claro. Entonces, continuamos. El apartado C nos dice: la firma del documento OK implica que la Administración considera cumplido el objeto del contrato por parte del adjudicatario. Aquí no nos están haciendo referencia al supuesto. Aquí nos dicen qué implica el documento OK. Y si venimos a la guía normativa, pues tenemos lo que implica el documento OK. Que, como te comento, esta guía normativa la vas a tener descargable aquí debajo del supuesto, en PDF. ¿Qué nos dice esto? Nos dice: la ordenación del pago es la última fase de ejecución del gasto y comprende todos los actos que permiten la salida efectiva de fondos de la tesorería. Normalmente es una transferencia bancaria, En esta fase interviene nuevamente la intervención general, intervención material del pago y tal, ¿vale? Entonces, esta es la parte donde se paga. Y para ello, la Administración tiene que considerar cumplido el objeto del contrato. ¿Se entiende? Pues vamos a responder. Por último, preguntan si la firma del documento OK implica que la Administración considera cumplido el contrato. La respuesta es sí.
De acuerdo con la orden de 1 de febrero de 1996, el documento OK solo puede emitirse una vez comprobada y certificada la ejecución de la obra. Por tanto, cuando se firma el documento OK, la Administración está dejando claro que el contratista ha cumplido con el objeto del contrato. ¿Se entiende? Yo creo que se entiende bien, no hay mayor complicación. Fíjate qué corta ha sido la resolución de estos 3 apartados de la pregunta cuarta. Yo creo que esto es, bueno, un poquito más de media carilla. Como siempre, aquí lo tienes bien bonito y ordenado. Lo tenemos aquí. Con este análisis tienes el marco completo para analizar estos supuestos prácticos de gestión financiera de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. La clave, como has visto, no está en memorizar las siglas, sino en entender el sentido de cada fase dentro de la ejecución del gasto, qué documento contable corresponde en cada momento y qué errores convierten el expediente en nulo, como es este caso. Si quieres trabajar supuestos prácticos de forma sistemática aplicando este mismo esquema a distintos casos de contratación pública, de recursos humanos, de gestión financiera, de expropiación forzosa, de temas relacionados con la Ley 39 y de todo lo que pregunta la Comisión Permanente de Selección desde el 2018 hasta el 2024, tanto en la opción 1 como en la 2, tienes todo el método completo de resolución de supuestos prácticos oficiales en mi cuenta de Patreon y te dejo el enlace en la descripción.